Yo quería hacer esta mañana una declaración para dirigirme a todos los colombianos. Lo primero es que yo creo que debemos analizar las circunstancias que se han venido presentando en el Cauca a la luz de una sociedad democrática que cree profundamente en el equilibrio entre los derechos y los deberes. Y quiero empezar por ahí. Todos los colombianos debemos entender que la construcción de una sociedad en paz, con legalidad, empieza por reconocer ese equilibrio. ¿Cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Y no puede darse la situación donde los derechos de algunos pueden pasar por encima de los derechos de los demás. Esos principios creo que son la premisa para empezar una serie de reflexiones. Lo segundo, estamos en un país que ha logrado grandes avances en materia social y económica, pero que tiene también muchas brechas por cerrar. Por eso, desde el primer día de nuestro gobierno hemos hablado de la equidad y la urgente necesidad de cerrar las brechas. Y hemos planteado además en un plan de desarrollo que tiene cerca de 1.100 billones de pesos de inversiones para los próximos 4 años, hemos destinado el 47% para cerrar brechas sociales en nuestro país. ¿Ese propósito es para qué? Para que salgan de la pobreza más de 3.4 millones de personas, para que salgan de la pobreza extrema 1.5 millones de personas y para que podamos llevar recursos a las regiones más vulnerables de nuestro país. Por eso también, desde el primer día de nuestro gobierno, he tenido claro que debemos cerrar las brechas con los grupos étnicos, con los pueblos indígenas, ancestrales, raizales, palenqueros, afrocolombianos, y tratar de mejorar la inversión del Estado. El 9 de agosto invité a la Casa de Nariño para la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas a un grupo muy amplio y representativo de todas nuestras comunidades indígenas en Colombia, comunidades ancestrales. Y les dije que tenía el firme compromiso para que por primera vez en un plan de desarrollo tuviéramos un capítulo destinado a los pueblos indígenas con unos compromisos fehacientes, plausibles, en el plan plurianual de inversiones. Y es así como a partir de esa reunión se fue gestando un diálogo que en repetidas ocasiones tuvo visitas del Ministerio del Interior y posteriormente de Planeación Nacional para concertar ese capítulo. Y hoy podemos decir a los colombianos que existe ese capítulo en el plan de desarrollo por primera vez y que se van a destinar cerca de 10 billones de pesos a lo largo de este gobierno para atender las necesidades de los pueblos indígenas de Colombia. Esa no solamente es una cifra importante, sino es la cifra más alta que se ha asignado en nuestro país en un plan de desarrollo para atender las necesidades de los pueblos indígenas. En los últimos días, como ustedes saben, se dio una realización de una minga en el Cauca y posteriormente se adelantaron bloqueos en la vía panamericana. Esos bloqueos claramente representan una vía de hecho. Esos bloqueos han afectado a varios municipios y a varios departamentos y yo quiero expresar mi solidaridad con las personas que han sido damnificadas por esas acciones y expresar adicionalmente que el compromiso de nuestro gobierno ha tratado siempre de enfocarse en mantener el mayor abastecimiento posible. Y por supuesto estaremos haciendo una evaluación de los daños y las personas que han sido perjudicadas recibirán una atención por parte nuestra para que sepan que queremos ayudar a encontrar las mejores soluciones. Pero hemos sido claros, no podemos aceptar las vías de hecho como un mecanismo de aproximación y de negociación al Estado. Y nos preocupa que en esa región haya grupos armados al margen de la ley que pretendan sacarle provecho a esa tensión y que además representen una amenaza a la población. Por eso lo que le hemos dicho con claridad a los organizadores de la minga y a quienes han adelantado estos bloqueos,
que el gobierno tiene toda la voluntad de dialogar, de sentarse a trabajar en el marco de un plan de desarrollo para ser efectivos, todos en cerrar las brechas que afectan históricamente a los pueblos indígenas. Pero este tiene que ser la oportunidad para hacer un llamado claro a que esas vías de hecho se deben levantar. Desde hace varios días está la ministra del Interior, el comisionado de Paz, recientemente la directora de Planeación, explicando en las mesas técnicas cuáles son los puntos centrales del plan de desarrollo y su vocación de atención a los pueblos indígenas. Y he planteado con ellos que se adelante una ruta de trabajo que permita en el marco del plan de desarrollo asignar efectivamente los recursos a quienes más lo necesitan y que produzcan los efectos deseados. Ese ejercicio a mí me parece que es claro y adicionalmente responsable. La mejor forma de plantear un acuerdo nacional para atender esas necesidades es en el plan de desarrollo. Eso muestra el compromiso por cumplir. Y le he pedido a la señora ministra del Interior que avancen con los integrantes del CRIC para que se pueda dejar claro cuál es esa ruta de trabajo en el Cauca y en todo el país. Mi llamado aquí es a la cordura y es a que nosotros nos entendamos todos en un marco de democracia y de legalidad. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos y seguirá haciendo todos los esfuerzos, pero tenemos que dejar claro que las vías de hecho no son la forma para que nosotros manejemos nuestras diferencias en una democracia. Por eso, hoy quiero expresar que la ministra del Interior y todo el equipo de gobierno tienen instrucciones mías para el día de hoy mostrar el deseo de establecer esa ruta de trabajo en el marco del plan de desarrollo para poder trabajar con las comunidades indígenas. Y he dicho que seré el primer garante para que esa hoja de ruta se materialice. Pero tenemos que empezar por el levantamiento de los bloqueos y de las vías de hecho. Ese tiene que ser un llamado de todo el país. No podemos seguir viendo desabastecimientos y afectaciones a comunidades. No podemos seguir viendo que haya grupos armados que pretendan ubicarse en las zonas donde se están produciendo los bloqueos para que en cualquier momento puedan atacar de manera miserable a los integrantes de la fuerza pública que tienen el mandato de mantener el orden público, como le ocurrió a Boris Benítez, quien fue asesinado la semana pasada. Un oficial del SMAT, meritorio, con reconocimientos, que dejó una viuda y que dejó además un niño huérfano. Yo creo que hoy los colombianos debemos tener mucha claridad, que se han hecho todos los esfuerzos y que queremos es obrar por la vía de la responsabilidad y no más volver a esos arreglos impagables, inviables, inmaterializables que generan frustración. El hecho de incorporar un capítulo para los pueblos indígenas por primera vez en un plan de desarrollo, de tener una asignación de cerca de 10 billones de pesos, de estar dispuestos a llevar una ruta de trabajo clara, donde monitorearemos indicador por indicador para producir los resultados, muestra el compromiso que tenemos. Esta no es una puja para que haya vencedores o vencidos. Aquí lo que se trata es que todos los colombianos construyamos juntos una democracia basada en el respeto y en la legalidad. Y por eso hago el llamado a todos los organizadores de la Minga y también a quienes han adelantado los bloqueos a que los levanten y establezcan esa ruta de trabajo con la señora ministra del Interior y el equipo de gobierno, y seré yo el primero en estar encima para garantizar su cumplimiento. Y yo he sido muy claro, yo visitaré todas las regiones de Colombia como lo he hecho desde el primer día de nuestro gobierno. Y he dicho que estaré próximamente en el Cauca y en Nariño, pero quiero ser también enfático, estaré allí cuando podamos, por la vía de la confianza, con una ruta de trabajo y sin vías de hecho. No podemos seguir apelando a afectar los derechos de los demás para hacer valer derechos por parte de algunos en la sociedad colombiana, y como presidente de la República y como presidente de todos los colombianos y como garante de los derechos de todos los colombianos, quiero dejar claro
que por las vías de hecho no haré presencia. Estoy en toda la disposición de contribuir, de ayudar, de verificar, de estar al frente de ese plan de trabajo para todos los pueblos indígenas de Colombia, pero debemos empezar por todos ponernos la mano en el corazón y rechazar de manera tajante que sea a través de las vías de hecho como se quiere llegar al oído y a la acción del Estado. Muchísimas gracias y estoy dispuesto a tomar algunas preguntas. Oriana. Presidente, ayer desde la Minga Indígena se dijo que no se iba a seguir negociando con la ministra del Interior y con el doctor Ceballos. Se están pidiendo un cambio en la comisión del Gobierno Nacional porque dicen que ya no hay mucho que hablar con ellos. Entonces, pues no sé si se ha considerado tal vez mandar otros funcionarios al departamento del Cauca para tratar de establecer esa ruta que usted está pidiendo. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha venido haciendo un trabajo pedagógico, ha venido haciendo un trabajo de diálogo, ha venido mostrando en detalle cada uno de los puntos que tiene nuestro plan de desarrollo y reivindicando no solamente que tenemos el primer plan de desarrollo con un capítulo para los pueblos indígenas y una asignación presupuestal de cerca de 10 billones de pesos, sino que además ha estado empoderada directamente por mí para que puedan ir mostrando rubro por rubro la construcción de esa hoja de ruta. La ministra del Interior, institucionalmente, es el funcionario de más alto rango que tiene el Gobierno Nacional al frente de los temas relacionados con los grupos minoritarios, las poblaciones indígenas y ancestrales. La ministra seguirá allí en representación mía con el comisionado Miguel Ceballos, buscando establecer esa hoja de ruta y, como se lo transmití a ella, estableciendo esa hoja de ruta y levantando las vías de hecho, yo no tengo ningún problema en visitar el departamento del Cauca y ser el garante de la implementación de esa hoja de ruta por el bien de los colombianos. Pero tiene que ser una hoja de ruta basada en la responsabilidad, en que sean compromisos absolutamente cumplibles dentro del plan de desarrollo, dentro del plan plurianual de inversiones, y yo creo que eso es lo que Colombia necesita, que este tipo de acuerdos queden materializados en uno de los principales ejes de las políticas públicas como es el plan de desarrollo y no dejarlo simplemente en acuerdos que terminan muchas veces sin ningún soporte presupuestal o fiscal y por lo tanto históricamente han generado tantas frustraciones. Señor presidente, dos preguntas rápidamente. La primera, ¿hasta cuándo va a esperar la fuerza pública para actuar teniendo en cuenta que se están de alguna manera vulnerando los derechos también de otros colombianos? La ministra ha señalado que enfermos no han podido ser transitados, que se está impidiendo el derecho a la movilidad, a la economía y demás. Y lo segundo, presidente, de acuerdo con la información que usted tiene, ¿está infiltrada la protesta y está politizada también la protesta frente a esas reclamaciones que están haciendo las comunidades? Frente a las dos preguntas que usted hace. La primera, nosotros no hemos dejado de actuar en ningún momento. La fuerza pública ha actuado con prudencia y al mismo tiempo protegiendo el interés general de todo el país. Por eso se han garantizado canales de abastecimiento y también se ha obrado en lo que tiene que ver con la atención de personas que están en alta vulnerabilidad. La pregunta que usted hace hay que llevarla siempre a un plano donde el primer punto es que debe haber un levantamiento voluntario de esas vías de hecho y que ojalá nosotros dejemos claros que sobre la sostenibilidad de una hoja de ruta en un plan de desarrollo, este tipo de prácticas que se vienen adelantando desde 1986, más de 64 bloqueos desde entonces, dejen de ser parte de la vida cotidiana del país y eso empieza por la construcción de confianza. Y lo otro, no tengo duda que hay grupos armados que han tratado de sacar provecho de la situación. El asesinato de Boris Benítez la semana pasada amerita que los propios organizadores de la Minga ayuden a encontrar a los culpables de ese acto deleznable. Para nadie es mentira que se han presentado situaciones violentas en las zonas aledañas e inclusive dentro de la zona donde se están produciendo los bloqueos. Y eso muestra que hay intereses de grupos armados. Por eso nosotros tenemos claro que el Estado procede con prudencia, pero con contundencia, y hacemos un llamado a la cordura, a las personas que quieren
de manera tosuda seguir adelantando esos bloqueos a que veamos las cosas con los hechos. Un plan de desarrollo, por primera vez con un capítulo para los pueblos indígenas, 10 billones de pesos en el plan plurianual de inversión para los pueblos indígenas, el deseo del gobierno de establecer una hoja de ruta para que los recursos lleguen de manera efectiva a los beneficiarios y, por supuesto, que nosotros dejemos claro que a partir de esa hoja de ruta y de un plan de desarrollo que reivindica de manera clara derechos para cerrar brechas, no sigamos teniendo más este tipo de bloqueos en nuestro país. Señor presidente, buenos días. ¿Hay un límite, un tiempo que el gobierno tenga para que la Minga se levante, para que se despejen las vías? Yo espero que esta propuesta que ha llevado la ministra y que ha llevado el equipo de gobierno sirva de manera constructiva para entender que aquí, con el plan de desarrollo, con el plan plurianual de inversiones, con una hoja de ruta, el camino está dado para avanzar y tiene que darse el levantamiento de las vías de hecho. Yo pregunto, ¿cuál es la justificación de una vía de hecho cuando por primera vez tenemos en un plan de desarrollo un capítulo enfocado hacia los pueblos indígenas? ¿Qué motivos hay para el bloqueo de una carretera cuando además tenemos un plan plurianual de inversiones que lo que busca es atender a todas las comunidades indígenas de Colombia? ¿Qué razón hay para que en una democracia tengamos que acudir a bloquear las vías y afectar los derechos de los demás para hacer sentir las voces de algunos? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, pero no para convertir esto en una situación de disputa, no, porque ustedes saben que esta situación no ocurre ahora por primera vez. Más de 60 bloqueos desde 1986, es decir, es una práctica recurrente. Y la mejor forma de ponerle fin a esa práctica recurrente es la creación de confianza. ¿Y qué más confianza que tener un plan de desarrollo con un plan plurianual de inversiones, con indicadores para cumplirle a los pueblos indígenas? Yo creo que ese es un punto de partida muy importante en nuestro país y como tal debemos valorarlo y adicionalmente hacer un llamado claro que las vías de hecho no pueden seguir siendo toleradas como un mecanismo de presión al Estado. Rubén. Presidente, buenos días. Usted dice que desde 1986 se han dado más de 60 bloqueos. Desde esa fecha ellos también dicen que se han dado más de 1000 incumplimientos por parte de diferentes gobiernos. Entre ellos, la reclamación que están haciendo en materia de tierras es bien alta, 49.000 hectáreas de tierra, el gobierno les ofrece 1.500 hectáreas. ¿Ahí cómo van a poder concertar? Porque pues digamos que ese es uno de los puntos también álgidos de la negociación. Lo primero, Rubén, yo no estoy acá para hacer juicios con espejos retrovisores, pero sí tenemos que mirar cuáles han sido las fallas quizás históricas. Muchas veces se han suscrito acuerdos que no terminan siendo reflejados ni en el presupuesto, ni en los marcos fiscales, ni en los planes de desarrollo. Muchas veces se han hecho acuerdos incumplibles, que no tienen una dimensión fiscal, que no se sabe el costo de esos compromisos. Y claramente eso puede generar frustraciones, pero hablemos las cosas como son. Si queremos darle a esto confianza, la confianza aquí empieza a ser garantizada por tener por primera vez en un plan de desarrollo un capítulo para los pueblos indígenas. En segundo lugar, si queremos generar confianza para no seguir repitiendo errores del pasado, aquí tenemos un plan plurianual claro de cerca de 10 billones de pesos para atender a los pueblos indígenas de Colombia. Y lo otro, frente a lo que usted hace, las reclamaciones de tierras. Las cosas hay que ponerlas en el plano de lo que es posible y realizable. Compras que superan los 2 billones de pesos son inviables. Esos recursos hoy no están disponibles. Y además es importante también revisar las tierras que se tienen, la vocación productiva de esas tierras y desde luego el Estado va a estar orientado, como lo queremos en el plan de desarrollo, a buscar que ese uso productivo de las tierras permita tener ingresos sostenibles a partir de agricultura por contrato y de mecanismos de comercialización. Aquí nosotros estamos hablando de salud, de educación, de vías terciarias, de vivienda, lo que tiene el plan de desarrollo desagregado para las comunidades. Entonces me parece que el eje central de esto no es seguir haciendo acuerdos
que son inviables desde el punto de vista fiscal e inviables desde el punto de vista operacional, y más bien concentrarnos todos es en el beneficio, el bienestar de las comunidades más vulnerables, en un marco de legalidad y también en un marco de emprendimiento social que le permita a esas comunidades desarrollar productivamente el sector agrícola y obtener recursos que le den sostenibilidad e ingreso a esas familias. Presidente, buenos días. Ayer un grupo de congresistas llegaron hasta la Casa de Nariño tratando de buscar una cita con usted. Usted se reunió con varios de Nariño y del Cauca, pero hay unos congresistas que han manifestado inclusive que no van a aceptar sesiones o no van a sesionar hasta que usted se reúna con ellos. ¿Usted los va a recibir en la Casa de Nariño? ¿Se va a reunir con ellos? Yo le cuento, el día de ayer yo estaba adelantando mi agenda, yo estaba en reuniones y me avisaron que había un grupo de congresistas. No sé si eran 5, 10, 15, 20 o 50, no sé cuántos eran. Lo que sí expresé es que yo estaba desarrollando la agenda, que tan pronto yo culminara la agenda atendería a un grupo, a quienes ellos determinaran, y me reuní con ellos, con 3 personas que venían del departamento de Nariño. Estaban aquí planteando muchos de estos interrogantes. Este gobierno no le ha jamás renunciado a ningún colombiano la posibilidad de dialogar. Llevamos más de 25 talleres construyendo país en los territorios donde por horas escuchamos a los colombianos y hablamos de acciones del Estado, escuchamos sus reclamos, sus angustias, sus preocupaciones. Aquí se han atendido muchas veces a miembros del Congreso que vienen a plantear interrogantes sobre proyectos de ley, que plantean preocupaciones sobre sus regiones. Este gobierno está abierto a eso. Yo lo que creo y que es importante es que este tipo de coyunturas las miremos todos sin color político y sin color partidista. Y eso quiere decir que nosotros defendamos los principios que están en nuestra Constitución. Y eso implica que entendamos que los deberes van de la mano con los derechos. Que el Estado valida que exista protesta pacífica, pero no podemos aceptar vías de hecho que afecten la movilidad, la salud y la calidad de vida de otros. Y para defender esa premisa no se necesita ostentar ningún color político ni partidista. Yo creo que todos debemos, por esa vía, hacer un llamado claro a que se levanten las vías de hecho, a que se empiece desde ya a construir esa hoja de ruta con el plan de desarrollo y con el plan plurianual de inversiones, y que estemos monitoreando periódicamente ese cumplimiento. Muchas gracias. Carlos. Señor presidente, pero es que quedó incompleta la respuesta, excúseme. ¿Va a recibir a los parlamentarios que ayer vinieron y que hoy anuncian que van a volver a la Casa de Nariño? Carlos, de nuevo yo le expreso lo que le dije, es que yo ayer no tenía ninguna cita con grupos de congresistas. Yo terminé una agenda y me reuní con las personas que estaban en ese momento para hablar de la problemática de las regiones. También le recuerdo que la señora ministra del Interior la semana pasada tuvo una reunión con las bancadas de esos departamentos. Yo no tengo ningún problema en dialogar con los miembros del Congreso o con ningún miembro del Congreso cuando se trata de la agenda nacional. Lo que sí creo es que en este momento es muy importante que las acciones no interfieran con el proceso que se está adelantando en este momento en el territorio por parte de la ministra del Interior, el Alto Comisionado de Paz y los integrantes de la Minga, los organizadores. ¿Para qué? Para que podamos definir esa hoja de ruta. Yo lo que creo es que no podemos en este momento agregarle a esta discusión, que esperamos concluya rápidamente con el levantamiento de las vías de hecho y la materialización de esta hoja de ruta con el plan de desarrollo, meterle a esta discusión ingredientes de carácter político. Con mucho gusto, nosotros estamos siempre desde el gobierno abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas pensando en el bienestar de los colombianos. Presidente, buenos días. Quisiera preguntarle sobre el tema de quiénes están infiltrados en esta minga, porque al principio se hablaba de disidencias de las FARC, pero después ya aparecieron una supuesta alianza con los Pelusos, y justo ayer la policía, el director de esta institución, mencionó que el ELN también habría tenido una participación en los últimos actos violentos que se presentaron en el departamento. ¿Qué información tienen ustedes desde el gobierno? Yo creo que lo que usted ha planteado son las hipótesis que viene manejando la fuerza pública, pero no cabe duda que hay grupos armados que han querido sacarle provecho a esta coyuntura. Y desde luego nosotros tenemos que ser muy claros en que se hará justicia.
Los que asesinaron y masacraron a Boris Benítez van a pagar por lo que hicieron. Deben ir ante la justicia. Los que han asediado a comunidades y a la fuerza pública, los que han acudido a prácticas de terrorismo con explosivos, todos ese tipo de prácticas tienen que ser sancionadas y tienen que ser judicializadas. Esas hipótesis que usted ha manifestado tiene la fuerza pública son las mismas que tenemos hoy. Pero para ser claros, ningún grupo armado ilegal va a pasar en blanco lo que están haciendo. Y nosotros hemos sido contundentes con esos grupos que han tratado de armar en distintos lugares del país enclaves de narcotráfico. Nosotros hemos procedido contra esos grupos, Clan del Golfo, Pelusos, Caparrapos, ELN, con todos con contundencia. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la legalidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque esos grupos están detrás del asesinato de líderes sociales, de la intimidación de comunidades, de negocios del narcotráfico. Y tenemos que ser contundentes frente a ese tipo de delincuentes. Y esa ha sido una actitud vertical de nuestro gobierno que no va a cesar nunca. Muchísimas gracias, muchachos.